versículo de la palabra que está en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 3 y 4. Vamos a leer la versión NTV que va a ser proyectado ahí. Igual usted lo puede guardar y lo puede leer en su casa porque es un capítulo precioso. Segunda de Corintios, capítulo 1, del versículo 3 al 4. Te invito a ponerse de pie con respeto al Señor para leer su palabra. Leámoslo todo juntos. Dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Tomen asiento, hermano. En estos versículos podemos ver la actitud de Pablo, ¿no es cierto? Si hay un hombre que pasó aflicciones, que pasó luchas, fue Pablo, ¿no es cierto? Y si hay algo que podemos rescatar de estos versículos es la actitud con la que él habla acerca de la aflicción y cómo habla del consuelo de Dios. Y es súper importante, hermanos, que nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, tengamos en nuestro corazón tres verdades que son muy fundamentales a la hora de hablar sobre la aflicción y a la hora de hablar sobre el consuelo de Dios. Yo lo quise resumir en 3 puntos, abarca mucho más, pero espero que sea de bendición para ustedes. Primero, cuando hablamos de la aflicción, hermano, recordemos siempre la soberanía de Dios en medio de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios gobierna por sobre todas las cosas. Creamos eso, hermano, creamos esa verdad de que el Señor tiene el control de todas las cosas que nosotros pasamos, desde la más pequeña hasta la más grande, ¿no es cierto? Nunca olvidemos eso, hermano. Y así, cuando recordemos esa verdad en medio de la aflicción, nos vamos a dar cuenta que ninguna cosa que pasa en nuestra vida es accidental. Ningún sufrimiento, hermano, es en vano. El Señor lo permite para nuestro crecimiento, para que podamos conocerle mejor a Él en medio de la aflicción. Segundo punto, recordemos siempre la gracia de Dios en medio del dolor. Así como Dios permite, hermanos, que nosotros pasemos por aflicciones, Él mismo es quien nos consuela a nosotros. Como lo dice Pablo, Él es el Dios de toda consolación. De toda consolación, no dice de alguna, dice de todas. Y cuando nosotros creemos esa verdad, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos pone esa seguridad, esa convicción de que todo lo que pasamos, hermano, es pasajero. Todo es temporal, nada es para siempre. Y ese punto en lo personal me llega mucho porque en un momento mío de aflicción, recuerdo que una vez le pedí un consejo a un hermano y yo estaba muy afligida, estaba muy mal. Y el hermano me dijo: Sephorita, todos los momentos pasan. Eso me dijo, todos los momentos pasan, pero tenemos que aprender en medio de ese proceso. Y claro, en el momento uno dice: sí, yo creo en la soberanía de Dios, pero tuve que vivir. Tuve que pasar primero por ese proceso y ver cómo la gracia de Dios me sostuvo en medio de esa aflicción. Así que nunca olvidemos eso. Y el tercer punto, que yo creo que es el más importante, es el propósito de Dios en medio de todo lo que pasamos. El propósito de Dios en medio de nuestra aflicción no es solamente consolarnos y eso queda ahí. Dios va más allá de eso y Él quiere que nosotros podamos compartir nuestra experiencia con otros, podamos consolar a otros de lo mismo que nos tocó vivir. Por eso, hermano, en esta tarde yo le animo, si usted está pasando por aflicciones, y vamos a pasar por problemas todos, pero no olvidemos la verdad, que Dios es soberano en todo lo que pasamos, que la gracia de Dios nos va a sostener, y le preguntemos siempre al Señor: Señor, ¿cuál es el propósito de lo que estoy pasando?
¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué me estás enseñando tú? Y cuando pasemos por eso, hermano, el Señor nos va a dar oportunidades para que podamos consolar a otros. Y lo vamos a poder hablar con base, con experiencia, con madurez, pero es necesario pasar. Así que yo les comparto esta reflexión que en lo personal se ha hecho una verdad en mi vida y por lo mismo lo comparto con ustedes. Así que, ¿qué le parece si oramos? Antes de pedirle al Señor, le vamos a dar gracias. Amén. Vamos a darle gracias porque, como dice la palabra, Él ha sido nuestro Dios de toda consolación. ¿Lo cree usted, hermano? Yo también lo creo. Él está ahí en todos los momentos, hermano. Nunca dude de